obsesiones del pasado. Nosotros le estamos apostando al futuro del Ecuador. Usted dice que se opone, o se van a oponer, mejor dicho, el bloque legislativo actual de la Revolución Ciudadana a este proyecto de reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero. ¿Cómo lo va a hacer si para aquello se necesita una mayoría legislativa con la que no necesariamente cuentan solo ustedes y tienen que hacer alianzas? Eso por un lado. Y respecto a la segunda vuelta electoral, quisiera saber con qué movimientos o partidos políticos piensa hacer acercamientos desde hoy para atender esos puentes con miras a la segunda vuelta electoral. Gracias. Bueno, a la interna de nuestro movimiento ya está emitida la instrucción para que podamos ampliar acuerdos legislativos y programáticos con las nuevas fuerzas a ser representadas en la Asamblea del Futuro. Estamos hablando fundamentalmente de las fuerzas que representan a la unidad plurinacional y a la socialdemocracia, pero a muchos movimientos locales también que están representados en el pleno del legislativo de nuestro país. Así que las conversaciones ya han iniciado y pronto pues ojalá podamos comunicar resultados muy positivos que dotarán de certidumbre y gobernabilidad a nuestro proyecto político a partir del 14 de mayo, que empieza la acción legislativa, y el 24 de mayo, que inicia la acción ejecutiva. Así que esas son novedades importantes para nuestro país y aspiramos que se recoja esta buena voluntad, este rol, esta responsabilidad que tenemos que asumir como la principal fuerza política del Ecuador en lograr la unidad de un bloque que busque un programa común alrededor de la justicia social, de la prosperidad, de los valores constitucionales reflejados en la Constitución de Montecristi. En segundo lugar, atendiendo la primera pregunta, nosotros estamos plenamente conscientes de que se requiere una mayoría legislativa para que este proyecto pueda ser archivado, y es en ese sentido donde se está trabajando ya con distintos bloques dentro de la Asamblea Nacional para que exista esa cantidad de votos que permitan que la ley no prospere. Recordemos que un texto idéntico ya fue presentado en noviembre del 2019 y la Asamblea Nacional ya archivó el texto idéntico respecto a la privatización del Banco Central en su momento. Así que creemos que hay condiciones en la Asamblea y condiciones históricas, además, para que esto no prospere ahí en la Asamblea actual. Hacemos un llamado a todas las fuerzas legislativas de la Asamblea Nacional vigente de que pongan atención a los contenidos de ese texto e impidan que pueda ser procesado por la Asamblea actual, ya que si es que inclusive contempla modificaciones a través del veto presidencial, van a insistir en el texto original, que es de privatización del Banco Central del Ecuador. También hacemos un llamado a recordar por qué justamente esto fue archivado en noviembre del 2019 y recordar que estamos en una situación peor que en ese caso, donde hemos visto un aumento de la morosidad de la cartera, de la situación del sistema financiero ecuatoriano, y no podemos abrir las puertas a un proyecto de ley que le da superpoderes a una junta y a un directorio del Banco Central que permitiría un nuevo salvataje. No podemos permitir eso, tenemos que archivar la ley de privatización del Banco Central. Tenemos la siguiente pregunta de forma telemática. Nos saluda Agustina Bordigioni, ella es representante del diario La República y los seminarios La Opinión y La Voz de Sud de Argentina. Te escuchamos, Agustina. Hola, buenos días. Sí, mi pregunta está vinculada con el contexto de la pandemia. En el caso de resultar vencedor en abril, ¿qué considera que se ha hecho mal en el país hasta ahora y cuáles serían sus primeras medidas a tomar? El Ecuador tiene la tasa de mortalidad en exceso más alta del mundo después del Perú. Eso refleja muchas cosas.
evidentemente cómo ha prevalecido la muerte en nuestro país ante una política gubernamental del sálvese quien pueda, refleja que los datos de mortalidad en exceso no coinciden con los datos de fallecimientos por COVID por la falta de testeo. El Ecuador también tiene el índice de pruebas PCR en proporción a su población más bajo de la región. Eso también es muy cuestionable y demuestra la incompetencia y negligencia del gobierno actual respecto al manejo de la pandemia. Pero adicionalmente hemos visto la poca gestión alrededor del acceso a la vacuna, de apenas 4.000 vacunas que llegaron, 8.000 dosis, que tristemente fueron concentradas en la élite política de nuestro país, sus familiares, y en no atender al personal de primera línea que efectivamente lo requiere con urgencia. Así que nosotros creemos que la emergencia sanitaria que vive el Ecuador requiere una política proactiva, contundente, en términos del acceso a la vacuna. Nosotros hemos adelantado gestiones con la Argentina para garantizar la dotación de 4.4 millones de dosis para nuestro país por parte de la empresa AstraZeneca que produce las vacunas en Argentina y es exportada con autorización del gobierno argentino, pero además estamos a puertas de poder anunciar preacuerdos con el gobierno de Rusia para el acceso a la Sputnik V. También por millones de dosis disponible para nuestro país. Asimismo, estamos adelantando gestiones con otros países que comunicaré en su momento, que también tienen otras vacunas desarrolladas alrededor del mundo y que han sido ya aprobadas para su distribución alrededor del planeta. Pero la vacuna no se pone sola. Se requiere un sistema de salud pública fortalecido. Y en medio de la pandemia y el año inmediatamente anterior, el gobierno despidió más de 6.000 profesionales del sistema de salud pública. Nosotros vamos a revertir esa decisión. Vamos a retomar un sistema de salud pública ampliamente desconcentrado, con garantía en la dotación de dispositivos médicos y de medicina, y con el sistema de referencias y contrarreferencias funcionando. Pero además de reincorporar a las 6.000 personas despedidas, los estudios nos demuestran que se necesitan aproximadamente 6.000 adicionales en el corto plazo, incluyendo aproximadamente 2.000 inmediatamente para técnicos de atención primaria en salud. Otros tendrán que ser formados porque hay una insuficiente cantidad de TAPS en el Ecuador y tendrán que ser incorporados más adelante. Así que los retos que tiene nuestro sistema de salud pública para atender las consecuencias de la pandemia son amplios, grandes, contundentes y estamos plenamente dispuestos a asumir estos desafíos. Un elemento adicional tiene que ver con los problemas de salud mental que están aumentando en nuestro país y que tienen como consecuencia los aumentos en los índices de violencia intrafamiliar y de conflictividad dentro de nuestra sociedad. Hemos visto, por ejemplo, un aumento triste en el nivel de suicidios en el Ecuador en el contexto de la pandemia. Por ende, la salud mental será también uno de los ejes de intervención prioritaria para poder combatir los efectos de la que hoy incluso se llama sindemia, ¿no? La pandemia del virus y la pandemia de la salud mental se juntan en esta sindemia que está viviendo el planeta y por supuesto los países de nuestra América Latina. Muy bien, vamos a dar paso a una nueva pregunta que se realiza por parte de un medio radial presencial. Adelante. Señor Arauz, buenos días. Varias preguntas de lo que usted ha desarrollado esta mañana aquí. El líder de su partido dice que prefiere al señor Lasso. Usted ha dicho que cualquiera de los que salga elegido para esta segunda vuelta. Ha hablado de recursos que van a llegar. ¿Esos recursos de dónde vendrán? ¿Del FMI, de la China? ¿De dónde vendrán esos recursos? Usted ha hablado de acuerdos progresistas y socialdemócratas. ¿Con quiénes va a acordar si nos puede hacer
un poco más puntual. De repente con la izquierda democrática, socialdemocracia, de repente con el mismo Pachacuti, acordarán con Creo, y un poco más de preguntas que se quedan, por favor, aprovechando esta oportunidad. Gracias. Gracias. A ver, comencemos por la pregunta sobre los recursos económicos. Para las acciones inmediatas que tiene que desplegar el Estado ecuatoriano para resolver o por lo menos contribuir a dar soluciones a la crisis económica y sanitaria que estamos viviendo, hay los recursos. Tenemos en liquidez disponible como Estado ecuatoriano más de 8.000 millones de dólares en el Banco de Basilea, en Suiza, y esos recursos serán apalancados para contribuir al financiamiento estatal y asumir los desafíos urgentes que tiene la familia ecuatoriana, tanto en materia económica como en materia de salud. Eso es como financiaremos los recursos inmediatos. Sin embargo, de forma mediata, en el mediano plazo, tenemos que lograr recursos a partir del cierre de la evasión tributaria, el cierre de la brecha de evasión tributaria. Se estima por parte de la CEPAL que el Ecuador puede rápidamente recaudar alrededor de 2.5 puntos porcentuales del PIB de evasión tributaria que se puede cerrar rápidamente con mejoras en los controles, con ciertas reformas puntuales que permiten que grandes grupos económicos no contribuyan su parte a el desarrollo nacional. Así que de ahí provendrán los recursos también. Y si es que sobre la base de nuestro programa económico, que implica la garantía de las condiciones de dignidad del pueblo ecuatoriano y además un despliegue de infraestructura, de inversión pública, de retomar el rol del Estado y de la empresa privada en la inversión productiva en nuestro país, si a ese programa se suman organismos internacionales de crédito, países amigos que quieran financiar, pues bienvenido sea ese financiamiento. Pero nosotros no nos vamos a someter a condiciones ya pactadas con el gobierno de Moreno, que lo único que harían es perjudicar la estabilidad y tranquilidad de las familias ecuatorianas. Sobre la candidatura para segunda vuelta, nosotros enfrentaremos esa segunda vuelta con quien el pueblo ecuatoriano decida. Nosotros más bien queremos que rápidamente el CNE avance en el escrutinio total y en el cómputo total de las actas que quedan con novedades. Así que nosotros no tenemos por qué imponer ni manifestar nuestros deseos cuando es el pueblo ecuatoriano el que ya ha decidido, y ahora simplemente lo que falta es que el CNE anuncie los resultados de la voluntad del pueblo ecuatoriano. Y finalmente, sobre los acuerdos. Sí, las entidades que usted ha mencionado son las que representan a la unidad plurinacional y a la socialdemocracia y también a muchos movimientos locales que comparten esos principios, pues son compañeros que incluso han compartido el proyecto político en el pasado y que tenemos plenas coincidencias de cómo avanzar en el desarrollo del país y en los retos de enfrentar la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo. Así que yo creo que hay muchas posibilidades de concertar acuerdos en la nueva Asamblea Nacional y es nuestra responsabilidad como bloque mayoritario y como principal fuerza política del país de lograr esos acuerdos por el bien del Ecuador. Gracias. Sí, ya mencioné que son esos los partidos y organizaciones políticas que representan a la socialdemocracia y la unidad plurinacional en el país. Muy bien, agradecemos la pregunta de Enrique Alcíbar. El siguiente colega en formular su pregunta presencial es Francisco Garcés, representando a Ecuavisa. Adelante, Francisco. Buenos días con todos, candidato Arauz. Solamente una precisión y vuelvo al ámbito legislativo. En el caso de la reforma de la ley urgente que está planteando el Ejecutivo, si nos ponemos en el otro escenario, en el escenario de que la Asamblea la Asamblea logre aprobar la ley, ¿será prioridad para su gobierno en el caso de llegar a la presidencia y una de las primeras acciones legislativas derogarla, reformarla? ¿Qué término emplearíamos ahí en este escenario que estoy planteando, que no es el que ha planteado usted?
Y lo segundo, también una precisión en relación a lo último que ha dicho, es, ya se está haciendo conversaciones, acercamientos con candidatos electos, específicamente de Pachacuti y de Izquierda Democrática, en relación a esta posibilidad de conformar este bloque, esta coalición legislativa de gobernabilidad posiblemente en su periodo presidencial. Incluso entiendo que la señora Correa tendrá ahí mucho que ver en esta correlación ya cuando se instale el legislativo. Estas dos cosas, por favor, muchas gracias. A ver, comenzando por la primera pregunta. Efectivamente, esta ley de privatización del Banco Central, propuesta por un gobierno que carece de legitimidad democrática, que no tiene respaldo popular, que no tiene una mayoría funcional en la Asamblea, que han manifestado a través de sus distintas candidaturas presidenciales que no tiene ningún respaldo significativo por parte de la población ecuatoriana, y que sin embargo le apuesta a aprobar un proyecto de ley de privatización del Banco Central a través del Ministerio de la Ley, es decir, evitando la deliberación de la Asamblea Nacional, tendrá que ser revertido. Si es que logran aprobarlo a través de estos mecanismos ilegítimos, la siguiente Asamblea tendrá que revertirlo lo más pronto posible, porque no puede atentar tan directamente contra la Constitución de la República del Ecuador. Recordemos que este proyecto de ley tiene ya acciones constitucionales que han sido presentadas tanto por el propio bloque de asambleístas como por organizaciones de la sociedad civil, porque atenta directa y expresamente en contra de los artículos 302 y 303 de la Constitución de la República. Por esa razón, estamos hablando de varias fuentes de ilegitimidad, propuesta por un gobierno saliente, sin apoyo democrático, por el Ministerio de la Ley y abiertamente inconstitucional. Eso tendrá que ser derogado apenas lleguemos a la Asamblea Nacional. Y en segundo lugar, yo voy a dar la palabra a la asambleísta electa Pierina Correa, pero efectivamente, nosotros, no solo desde ahora, sino desde antes, hemos tenido conversaciones con distintos segmentos de nuestra sociedad, con distintas candidaturas, para poder construir desde antes las perspectivas de un bloque que permita dar gobernabilidad a nuestro país, que permita dar soluciones al pueblo ecuatoriano. Así que nosotros no estamos enfocados en rencillas del pasado, ni en obsesiones del pasado. Nosotros le estamos apostando al futuro del Ecuador, y esa es la línea con la cual estamos entablando las conversaciones con los distintos bloques, con los distintos asambleístas electos o muy probablemente electos, con la información que tengamos de los siguientes días.